Un poquito voy a retomar lo que habíamos hablado en la clase pasada. Habíamos dejado un poco claro de que en el cerebro hay distintas estructuras con distintos niveles en las funciones que hacen, que las podemos comparar con pisos en un edificio que están encargados de una cosa puntual, que puede ser la memoria, puede ser el control de la temperatura, la respiración, el miedo, la planificación. Bueno, son distintos niveles que están compartidos con otros mamíferos, sobre todo en los pisos inferiores, por decir así. Los pisos superiores ya son cada vez más sofisticados en las especies. Los primates somos los que tenemos más, más complejas estas estructuras, y el ser humano obviamente es el que más la tiene, ¿no? Estas estructuras se interconectan entre ellas y hemos hecho la comparación de que hay una red de ordenadores en cada piso que se comunican entre ellos y a su vez se comunican con los pisos. Por ahí, para tomar una decisión, el jefe le pide informe a uno que está más abajo, ¿no? A la memoria, por ejemplo. ¿Qué pasó la vez anterior cuando hicimos esto? O le pide el recuerdo de miedo. No, acá me asusté porque... Entonces, hay interconexión entre los distintos pisos, sobre todo a la hora de tomar una decisión, que es donde uno integra información que viene de muchos lugares, ¿no? ¿Cómo se comunican estas neuronas? ¿Cómo pasan la información unas a otras? Por mensajes eléctricos o electroquímicos. Entonces, las neuronas van a liberar ciertas moléculas que cuando impactan en otra neurona, básicamente lo que van a llevar es un pasaje de señal química, positiva o negativa. Entonces, se llenan de cargas positivas esas neuronas, llega un punto en que se carga, entra en un estado de activación y dispara hacia otra neurona y pasa la comunicación. Si las cargas positivas no llegan a un nivel determinado, porque entran negativas o salen positivas y estoy más abajo de ese umbral, pues no disparo. Entonces, la neurona puede estar en un estado de activación, disparando, mandando a su vez mensaje a otra neurona, o en reposo. Y los mediadores que actúan a este nivel van a ser diversos. Algunos van a sumar hacia la activación, otros no, otros van a tratar de apagar a la neurona, o sea que van a sumar hacia la inactivación, y en el balance la respuesta será según cómo sean las fuerzas. Si ganan las positivas, esta neurona disparará; si ganan las negativas, pues la neurona sigue en reposo. ¿Cómo funciona este mensaje que traen estos mediadores? A través de sistemas como de cerradura y llave, que son receptores que están sobre esta superficie. Estos receptores se van a unir a la sustancia que es liberada, que se llama ligando, que en estos casos los llamamos ligandos endógenos porque son los que nosotros producimos, y se va a activar ese receptor. Que se active el receptor no necesariamente quiere decir que se active la neurona, porque a lo mejor estoy activando un receptor que va a inhibir, o sea, en realidad estoy abriendo un receptor que va a cerrar cosas o va a frenar a la neurona. Entonces, más que nada, la acción de un ligando determinado va a depender de qué tipo de receptores abre. Si el ligando abre receptores que van a ser inhibitorios, pues es un ligando que frena la actividad de la neurona. Si ese ligando abre cerraduras o receptores que son estimulatorios, que van a aportar a las cargas positivas estas, pues sería un ligando estimulatorio. Sí. Bien, puede haber moléculas en la naturaleza. Después ya el ser humano ahora ya está creando también, pero hasta hace 50, 60 años, o bueno, 100 años, básicamente venían de plantas, moléculas que son similares a cerraduras nuestras propias, alegando que son capaces de usurpar esas cerraduras y abrirlas de forma artificial, ¿sí? Entonces, hay plantas que por experiencia el ser humano ha identificado que tienen efectos psicoactivos, como por ejemplo el cannabis, la planta de coca, el tabaco, el opio, que dentro de toda la cantidad de moléculas que tienen, cientos, algunas tienen tres características que habíamos hablado en la clase pasada. Una, que son parecidas a algo propio, entonces usurpan y pueden activar estas cerraduras.
Otra es que son lipofílicas, es decir, que atraviesan barreras lipídicas y el cerebro está, hay muchas barreras lipídicas, ya hemos visto en el tema anterior la barrera hematoencefálica, entonces, al ser lipofílicas, entran rápido al cerebro. Y el tercer problema que tienen las que son puntualmente drogas de abuso es que van a usurpar las zonas, las vías que están en nuestro cerebro, que están diseñadas en realidad para impactar el efecto de cosas placenteras, como pueden ser los reforzadores naturales que se conocen, que son la comida, la bebida y el sexo, activan estas áreas, estas vías mesocorticolímbicas, y al usurpar artificialmente esto, disparan señales de placer, que nosotros las interpretamos como algo agradable. Bueno, una vez esto, si han visto la clase, yo creo que estaría todo claro, pero bueno, cuando la droga o estas drogas entran en el cerebro, no solo se van a las áreas del sistema mesocorticolímbico, van a entrar a todo el cerebro y en todos los lugares donde encuentren su cerradura, van a ir y van a abrir. ¿Sí? Nosotros ahora en este tema estamos hablando de los opioides, pero esto se da para todas las drogas. Entonces, el punto es a dónde hay cerraduras en nuestro cerebro para esa sustancia. Puntualmente, los opioides, la morfina, por eso vamos a hablar de morfina, la morfina, como sabemos que se pega en la cerradura que se llama receptor opioide mu, sobre todo, pues donde haya receptores mu, va a ir y se va a pegar. Entonces, el tema es que los receptores mu, como son un freno, las neuronas opioidérgicas propias nuestras están casi distribuidas en todo el cerebro, porque es un freno propio del cerebro que actúa para controlar, es como todos los coches tienen un freno, pues esto es así. Todo el cerebro tiene alguna modulación inhibitoria para frenar. Cuando un área se activa, se tiene que frenar y se frena de forma regulada internamente por opioides. Los opioides son uno de los frenos que tiene el cerebro. Entonces, el opioide, o sea, la morfina, va a entrar y va a usurpar todos los frenos. Hemos visto qué pasaba cuando se usurpaba el freno, que vamos un poquito más atrás, este freno que teníamos acá en el sistema mesocorticolímbico, este era un freno de otro freno a su vez. Pero bueno, también puede entrar, como les digo, en otras áreas y también frenarlas. Nosotros ahora, yo así como les expliqué por qué la droga es placentera, explicando que entran a los pisos del placer, o sea, en el edificio nuestro, el piso que maneja el placer, entra la morfina y lo hackea. Pero también entra a otros pisos. Creo que hay otro compañero que se ha unido porque me ha hecho ruidito. Ay, sí. A ver. No sé cómo puedo hacer para que cuando comparta, a ver, vea la presentación. No me deja. Bueno, no los veo, chicos. Si ustedes me ven y está todo bien, seguimos. Bueno, bienvenidos los que se unieron recién, perdón, ya estaba explicando, así que después retomen cuando sube la clase a YouTube. Bien, entonces, o sea, que la droga entre a las zonas, por ejemplo, que controlan la respiración, es un problema. Por eso podemos tener, como esto inhibe y frena, podemos tener peligro de un paro cardiorrespiratorio porque la morfina está frenando las áreas, no sé por qué no me van acá el mouse, que son todas áreas que están a este nivel que controlan la respiración. Si entra más allá del cerebro, por ejemplo, entra también la morfina y hay receptores para opioides en el intestino. Como frenan, me generan estreñimiento, freno el tránsito intestinal. O sea, yo puedo entender la sintomatología que me da la droga si entiendo a dónde ha entrado, ha activado los receptores opioides y ha frenado la función de ese lugar donde ha entrado. Entonces,
su vez, también puedo entender los síntomas que me genera la abstinencia de esa droga si también entiendo cosas que se han ido modificando a lo largo del consumo. Para entender, yo solamente me voy a centrar ahora en esta clase en lo que era por qué son placenteras, que ya hemos dicho que es porque activan las áreas del placer, que es la vía mesocorticolímbica, y ahora voy a explicar parte de la sintomatología que se ve en la tolerancia y la dependencia cuando también queremos dejar la droga y no podemos porque aparece una serie de sintomatología en ausencia de la droga que es negativa. Hay una vía en el cerebro que también tiene el núcleo donde están todos los cuerpitos de las neuronas en esta zona que se llama locus ceruleus, que proyecta, tiene como los axones, las proyecciones hacia otras áreas del cerebro y acá, básicamente esta vía lo que libera es una sustancia que se llama noradrenalina. A lo mejor la conocen. Noradrenalina es sinónimo de norepinefrina. En los textos de inglés a lo mejor la encuentran como norepinefrina, es lo mismo, y es una molécula que después el cuerpo también la puede convertir en la adrenalina, que es lo mismo que decir epinefrina. Noradrenalina es lo mismo que norepinefrina, adrenalina es lo mismo que epinefrina. La noradrenalina sería como un paso previo que esta vía dispara y en general es un mediador. La noradrenalina y la adrenalina en general suelen ser excitatorios. Entonces, en esta área tenemos frenitos opioidérgicos también. Hay neuronitas que están poniéndole el pie en el freno para que esta área azul no dispare. Son controles que a veces se tienen que activar para frenar el disparo de sangre. ¿Qué pasa bajo la presencia? Esto en el texto que les he dado hay otros gráficos, ya los vamos a ver. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo la morfina que la administro por primera vez y que se va? Esto es la membrana de la neurona, de cualquier neurona que reciba estímulo opioide, o sea, la neurona opioidérgica estaría por acá arriba y le está liberando opioide a esta siguiente. Tenemos la membrana, ¿se acuerdan que les había dicho que esto es como, la membrana es como el fondant de una tarta que cubre la célula y los receptores son como unas velitas que están clavados en ese fondant que tienen parte hacia afuera, que es donde van a reconocer al ligando endógeno, que en realidad sería el péptido endógeno, que la morfina lo va a usurpar, tienen una sección intramembrana y después una colita adentro ya de la neurona que les contaba en la clase anterior, que está en estos casos de estos tipos de receptores, están acoplados a otras proteínas. Estas proteínas internas, cuando se activen, porque es una cascada de eventos, van a empezar a ejercer función sobre una serie de cosas que pasan adentro de la célula. Esto no hace falta yo voy a dar los nombres porque yo tengo que ser estricta en lo que comento. Lo que a mí me interesa es que entiendan el mecanismo. Normalmente, el freno normal que hace el organismo es, si esta neurona que para abajo liberaría, es la neurona encargada en el locus ceruleus de liberar noradrenalina a otro nivel, yo la quiero frenar porque digo, ya no necesito liberar más noradrenalina en otro lugar del cerebro. Tengo que frenar este disparo. ¿Cómo lo freno? Le libero un péptido opioide que va a frenar todo esto. La morfina entra al cerebro, usurpa este receptor y aunque no haya necesidad de frenar esta neurona, va y la frena. La frena. Al frenarla, se activa una serie de mecanismos inhibitorios. Inhibo esta enzima que se llama adenylatociclasa, inhibo esta otra que es otra adenylatociclasa, inhibo la proteinquinasa A, inhibo la excitabilidad eléctrica porque inhibo la entrada de sodio, o sea, impido que entren cargas positivas. Estimulo esto que me saca cargas positivas, o sea que en el balance estoy volviendo más negativa la neurona. Una serie de mecanismos que los inhibe a todos. Esto pasa si yo pruebo ahora la morfina, me activa esto, o sea, me activa la inhibición. Se va la morfina, esto vuelve inmediatamente a la normalidad. Si yo sostengo la morfina días, como puede pasar en un tratamiento de una persona que está con un dolor crónico,
o una persona adicta que está consumiendo frecuentemente, la neurona esta dice, yo no puedo vivir inhibida. Estoy con el freno, es como que me pusieron el freno de mano y no puedo manejar con el freno de mano todo el tiempo puesto porque tengo sostenido el impacto de la morfina. O sea, si estoy todos los días recibiendo esta inhibición, que en realidad, por ejemplo, en el caso de un paciente con dolor crónico, ¿por qué le estoy dando esto? Porque sobre la transmisión del dolor que se da a nivel de todo lo que es la transmisión periférica, subida por médula espinal y la llegada a distintos lugares del cerebro, obviamente también hay frenos opioides a esa altura para frenar el dolor. Entonces yo doy la morfina para frenar el dolor, la transmisión del dolor, que es lo que yo busco. Pero obviamente freno eso, pero freno otras cosas en el cerebro, como por ejemplo los disparos de estas neuronas, ¿no? De la neurona noradrenérgica del locus ceruleus. Todas las neuronas que están crónicamente frenadas, todo el tiempo con el freno de mano puesto, empiezan a decir, esto no es normal, yo no puedo vivir y funcionar con este freno permanente, tengo que tratar de recuperar la velocidad que tenía antes. Entonces digo, bueno, si yo antes aceleraba y avanzaba acelerando, avanzaba 100 kilómetros, ahora con el freno de mano acelero y avanzo 5. No puedo. Entonces, ¿qué hago? Me pongo otro acelerador más. Duplico la cantidad de acelerador, por decir de alguna forma. Entonces, contrarresta la neurona, empieza a generar mecanismos para que, a pesar de tener este freno acá puesto todo el tiempo, que me está frenando, por ejemplo, la acción de esta enzima, ¿cómo puedo hacer para compensar? Aumento la cantidad de enzimas, fabrico más. Entonces, fabrico más de estas enzimas, cosa que la morfina que me está frenando, frene a algunas, pero no a todas. Entonces, la neurona genera mecanismos compensatorios a la acción de la droga. Eso que ténganlo claro. Cada droga tiene un mecanismo distinto. Entonces, la biología va a hacer que si yo estoy frenando de más, voy a generar los mecanismos compensatorios para volver a acelerar, porque lo que yo quiero es volver al ritmo que tenía antes. Quiero volver a mi estado de equilibrio anterior. Yo no viajaba, no iba por la vida totalmente frenada. Entonces, si estoy sufriendo un freno permanente, compenso lo excitatorio. Y al revés, si hay drogas que me van a estar acelerando mal, yo digo, no puedo ir a una velocidad tan alta, voy a compensar los mecanismos de freno, ¿sí? O sea, siempre la biología va a tratar de volver al estado anterior, al estado de equilibrio, que se llama estado de homeostasis. La homeostasis es el equilibrio. Si yo tengo un freno permanente que me está clavando ahí el freno de mano al auto, pues agarraré y haré algo para que, a pesar de tener el freno, pueda recuperar la velocidad que tenía antes. Entonces, porque la neurona no entiende por qué está pasando esto. Entonces empieza a generar mecanismos compensatorios. Aumenta adenilato ciclasa, aumenta niveles de proteínquinasa A, aumenta otro tipo de mediadores que estaban totalmente frenados y digo, bueno, voy a fabricar más para compensar este efecto. Entonces, este mecanismo primero explica, lo primero que me va a explicar que sucede esto es el hecho de que la misma dosis de droga ya no produce el mismo efecto. ¿Eso se entiende? ¿Están ahí? Sí, O sí, sea, sí. Sí, si yo primero metía el freno de mano y podía frenar a casi a cero, y ahora meto el freno de mano y el auto sigue a 50, voy a necesitar meter más freno o más cantidad. Obviamente que la analogía con el freno de mano no funciona estrictamente, pero bueno, si yo con una dosis X lograba calmar esa neurona, y esa neurona está empezando a generar cosas para combatir ese freno, voy a necesitar cada vez más freno para lograr el efecto inicial. O sea, este mecanismo de neuroadaptación primero va a explicar lo que es la tolerancia. ¿Por qué se produce tolerancia a una droga? No solo a estas. Muchos tratamientos sostenidos en el tiempo
generan tolerancia, porque el cuerpo no puede estar todo el tiempo bajo el efecto de que la droga le está haciendo. En algún momento va a decir, yo no puedo más así, estoy recontra frenado o estoy recontra acelerado y voy a compensar. Entonces, esos mecanismos compensatorios, que pueden ser muchos, cada sistema tiene uno diferente, explican el hecho de que la dosis que yo primero usaba para un efecto determinado ya después no me funcione y tenga que usar más droga para lograr el mismo efecto. Entonces esto cada vez va siendo más progresivo. ¿Qué pasa cuando yo quito la droga? O sea, saco la morfina, saco el freno, o sea, va el auto, he logrado poner el auto a 150 kilómetros por hora a pesar de tener el freno de mano puesto, porque el freno de mano era la morfina crónica. Y ya he compensado porque le he metido 5 aceleradores, le he mejorado las ruedas, le he metido la mejor nafta posible y he hecho que a pesar del freno de mano vaya a 50 por hora, que es un poco lo que pasa en esta parte del gráfico. Yo tenía estos niveles míos cuando estaba en el equilibrio, en la normalidad. Cuando viene el freno, me baja todo esto, me baja, y entonces empiezo a recuperar, pero para poder recuperar esto, empiezo a subir mecanismos. O sea, estos serían los niveles, por ejemplo, de estas enzimas, que empiezo a fabricar más, fabrico más, fabrico más, fabrico más, y a medida que fabrico más, logro mejorar mis niveles internos de las sustancias que dependen de estas enzimas. Bueno, esto es un poquito complejo. A ver, lo voy a decir más despacio. Si yo aumento los niveles de estas dos enzimas, son como dos fábricas de algo que yo necesito adentro, que es un mediador que se llama AMP cíclico. No importa los nombres, yo quiero que entiendan el mecanismo. La morfina me inhibe, me las frena. Entonces yo tengo una caída en los niveles de AMP cíclico porque está frenada. Como yo necesito el AMP cíclico para vivir, compenso con la morfina crónica, aumento la cantidad de estas enzimas y vuelvo a recuperar los niveles de AMP cíclico que necesita mi célula para funcionar. Entonces, a pesar de tener la morfina crónica, he logrado restablecer mis niveles de AMP cíclico como estaban al principio, antes de que empezara el tratamiento de morfina, ¿sí? Porque apenas empieza la morfina, ¡pum!, se me caen los niveles de AMP cíclico porque estas dos dejan de fabricar, ¡pum!, están bloqueadas. Compenso, empiezo a aumentar mis niveles de enzima y al aumentar los niveles de enzima fabrico más AMP cíclico y logro llegar a este punto. Entonces, si yo me paro en este punto, yo he logrado volver al equilibrio de AMP cíclico que tenía antes de la morfina, que es la velocidad. Supongamos que esta sea la velocidad. Entonces, yo he aumentado el número de aceleradores para poder lograr tener de nuevo el equilibrio en velocidad. Este punto de equilibrio, acá, esto se llama punto de homeostasis. La homeostasis es el equilibrio que tenía mi cuerpo basal. He sufrido una modificación externa, que en este caso es el tratamiento con morfina, y he logrado otro punto de equilibrio que no es igual a este. Es igual la velocidad que tenía. Lo que no es igual es la cantidad de aceleradores que tengo. Para poder mantener mis niveles de AMP cíclico como antes, he tenido que modificar algo. Ese algo ha sido que ha aumentado mi cantidad de enzimas. Es decir, he aumentado el número de aceleradores. ¿Entienden esto? Aunque no entiendan los nombres. Creo que sí, necesito procesarlo. Bueno, esto, véanlo, para entender el mecanismo, no me importa, los nombres son anecdóticos. O sea, si yo para que mi célula funcione necesito tener estos niveles de este mensajero, que es el AMP cíclico, que yo lo puedo comparar con la velocidad que tenía mi auto, si la morfina me está frenando esto, que es lo que fabrica el AMP cíclico, yo voy a tener una caída inicial. Para poder recuperar mis niveles de AMP cíclico y volver a este nivel, la neurona fabrica más de estas dos, que son, a su vez, la fábrica de AMP cíclico, que son como los aceleradores que estaban frenados frente a la morfina. Entonces yo me paro en este punto y digo,
he vuelto a mi normalidad, vuelvo a tener mis niveles de AMP cíclico como tienen que estar para que todo funcione, vuelvo a mi velocidad de 50 kilómetros por hora, pero a expensas de que he aumentado este número de enzimas. He aumentado la cantidad de aceleradores que tiene mi auto. Entonces, en lugar de tener uno, tienes 4 y puedo acelerar con el pie, con los dos pies, con las dos manos. Y voy a 50 por hora porque tengo el freno de mano puesto. La tengo a la morfina sostenida. Si yo saco el freno de mano, saco la morfina porque dejo de consumirla de golpe. O pongo, por ejemplo, un antagonista, una droga que es el naloxone, que bloquea esto y no la deja entrar la morfina, y precipito una abstinencia, o sea, induzco forzadamente la abstinencia porque corto de golpe el tratamiento, es como que yo voy acelerando los 4 aceleradores, voy a 50 kilómetros por hora y de golpe saco el freno de mano, el auto, ¿cómo se va a poner? ¿Se va a acelerar más o se va a frenar? ¿Cómo creen? ¿Qué creen que va a pasar? Chicos, Perdona, que no te he entendido, a ver, Amparo. si yo estoy con Mm, la morfina puesta y de golpe sí. la saco, dejo de frenar a la, a Ah, que la, se a la dispara el célula. coche, sí. Se dispara. Claro. O Sí, sí, sea, sí. si Efecto yo rebote. vengo, yo he logrado recuperar 50 kilómetros por hora, pero porque tenía mecanismos que han compensado el freno de mano. Si yo saco el freno de mano, dejo de frenar, el auto se dispara hasta que se da cuenta de que tengo que dejar de usar 4 aceleradores y volver a usar uno, porque ya no necesito los 4, porque ya no tengo el freno de mano. Pero eso, para eso necesito un tiempo. Si yo saco la morfina en este punto, como ya no tengo el freno encima de estas dos enzimas, encima de las enzimas, o sea, de golpe los niveles de AMP cíclico se disparan, ¿sí? Porque esto está siendo fabricado por esto. O sea, básicamente la idea es que si yo tenía frenada a la neurona me genera mecanismos compensatorios para acelerar. Saco el freno y esto se dispara. Y el disparo de estos mecanismos genera todo lo contrario a lo que yo estaba buscando cuando la frenaba la neurona. O sea, si yo busco la morfina porque el efecto de su frenada me gusta, ¿sí? Porque en el fondo yo estoy buscando la droga porque su efecto me gusta. Y su efecto en el caso de la morfina es que frene a lo que sea. A la neurona del locus ceruleus, a la neurona del intestino, a la neurona de la vía mesocorticolímbica. El efecto final de la morfina a mí me gustaba y era ese freno. Y la neurona, que no sabe eso, la neurona dice, no, no, yo quiero contrarrestar este freno porque yo necesito funcionar como antes. Empiezo a generar mecanismos compensatorios. Entonces yo empiezo cada vez a subir más la droga y esto a su vez aumenta. Entonces es una lucha a nivel ahí de la neurona que está tratando de compensar todo lo que yo le estoy metiendo para frenarla. Si de golpe saco este freno, esto queda hiper disparado. Entonces, en el momento de sacar la droga, la neurona se va a descontrolar y va a mandar disparos para todos lados. Y esos disparos para todos lados, que los tenemos en esta vía, esto va a pasar a todo nivel. Pero puntualmente, con la vía del locus cerúleo, voy a estar liberando noradrenalina en áreas de la ansiedad como la amígdala, en hipocampo, en hipotálamo, en la corteza, en el tálamo, en el cerebelo, van a pasar la médula espinal. O sea, voy a tener el cerebro inundado de noradrenalina. La noradrenalina, al igual que la adrenalina, es excitatoria. Entonces, yo que estaba tomando morfina, porque me encantaba estar bajo el efecto inhibitorio de la morfina, de golpe algo hace que salga y se vaya la morfina y mi situación interna se descontrola así, voy a voy a sufrir una serie de síntomas que no me van a gustar en absoluto y que no se van a calmar de un día para el otro, porque estas alteraciones que ya se han compensado, el hecho de que he aumentado 4 aceleradores, no van a desaparecer mañana. La neurona va a tardar un tiempo en darse cuenta que ya salió el freno de mano, que ya no hace falta todo esto, que todo esto que aumentó
ya lo tiene que volver a su nivel normal porque ya no hay morfina. Hasta que se da cuenta de eso, la neurona está disparando como loca y la persona está bajo el efecto de ese bombardeo de noradrenalina. Y eso le genera una serie de síntomas que son insoportables que los llevan a volver a consumir. Ese concepto ha quedado claro. Voy a ver que creo que se ha conectado alguien más. Sí, Sí, no. yo creo que sí, que lo he entendido. A Perdón. ver, no sé, no Perdona, había nadie. Ana. ¿Vos, Jaime, no has entendido eso? No, que te estaba levantando la mano, que el ruido ese yo creo que ¿Eras era vos? porque te levantaba la mano. Para Bien. preguntarte ahora una cosilla, Sí, decime. si ¿Qué? puedo. Que esas, o sea, entonces, esa morfina que entra a la neurona, cuanta más morfina entre, la neurona Nos genera. a producir más de esas Exacto. enzimas, ¿no? A ver, Entonces, claro, no es en el momento, o sea, es como que yo tomo la dosis, la neurona está inhibida, 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 y llega un momento, o sea, no te voy a decir cuántos días tarda, pero empieza a sí. decir, esto no es normal, voy a generar mecanismo compensatorio. Compensa. ¿Qué hace la persona? Uf, tomo esto y ya no me calma como antes. ¿Qué pasa? Aumento la dosis. Aumento la dosis, inhibe en el momento, sí funciona ese aumento de dosis, hasta que de nuevo la neurona dice, che, pará, acá tengo más, me están frenando más, voy a volver a compensar. Entonces es como un ciclo. Entonces, la neurona primero responde a ese aumento de dosis y a vos como que te hace efecto y dices, listo, ya está, duplico la dosis, me viene bien. Al tiempo ya no te viene bien porque ya la neurona ha generado el mecanismo compensatorio. Vuelvo a aumentar. Entonces, ese es claro, exacto, Zaira, ese es el proceso de tolerancia. Cada vez voy aumentando más la dosis porque pasa un tiempo, la dosis funciona hasta que deja de funcionar porque la neurona se ha enterado que no, acá no, no, esto va a seguir estando así, así que yo no puedo seguir con esto y voy a compensar. Y la persona sigue subiendo la. Entonces, claro, es un círculo vicioso, digamos, que obviamente llegó un punto que pasa que la neurona tampoco puede fabricar indefinidamente enzimas, porque si vos ya le metes una cantidad enorme de droga, básicamente la droga también lo que va a terminar haciendo, si genera una inhibición muy grande, es un problema ya de que te va a inhibir los centros vitales, ¿sí? O sea, porque la inhibición, como les digo, sucede a todo nivel. Te adormece porque te actúa sobre las vías del sueño y vigilia, te frena el corazón, te frena el ritmo respiratorio, te frena el tránsito intestinal. Entonces, todo eso que está frenándose, llega un momento en que una dosis ya muy alta, porque la persona empieza a escalar y a escalar y a escalar, puede generar un paro cardiorrespiratorio, que es una de las principales causas de muerte por sobredosis de opiáceos, ¿sí? ¿Qué es lo que les mostraba de la. Sí, Amparo, Sí, sí, decime. no, que te quería preguntar, entonces, si en los procesos de deshabituación, desintoxicación de opiáceos es recomendable la sustitución con morfina, ¿cuál sería el punto en el que se debería bajar la dosis de morfina para volver a Pero un se usa estado inicial? naloxona, ¿Perdón? naloxona, No, se no, con usa. morfina. Con morfina, La pero, sustitución pero, de heroína o otro bueno, de opiáceo con heroína, morfina. pues, Sí. mira, puede ser, a ver, si al ¿Cuál final. sería el punto en el que habría que dejar de dar el tratamiento con morfina para que no se dispararan, como estamos Claro, bueno, hablando, eso, la eso noradrenalina? justamente, eso justamente es lo que tiene que ajustar el profesional que está a cargo. O sea, vos lo primero, vos no le puedes retirar de golpe. O sea, eso está claro. Si le sacas de golpe, ese organismo está tan frenado y con todos los mecanismos contrarrestados tan disparados que si se le sacas, esa persona no soporta toda la generación interna de esa excitación que lo vuelve loco. Entonces, vos tienes que ir tratando de bajar, ¿no? O de meter un opiáceo que tenga una vida más larga, ¿sí? Entonces, y que a lo mejor no sea un agonista total, sino un agonista parcial. Entonces, freno, pero no freno tanto y me dura más tiempo, entonces no tengo que administrar. Entonces, van jugando. Una vez que
vas bajándole a eso, ya después tengo 15 minutos de llamada. Qué lástima que esto se corte tan rápido. Hablar más tiempo acá si le doy, ¿qué va a pasar? No, no, me va a hacer pagar un plan. Bueno, no. Sigamos. Bueno, después de que vos ya estás más o menos controlando con la terapia sustitutiva, ya después, para que la persona, cuando ya la persona está limpia o vos crees que ya puede, o sea, no sé cuánto tiempo tarda, yo no soy médica ni soy experta y yo creo que esto lo van a ver más adelante en otro módulo. Va a llegar un momento en que para evitar que esa persona recaiga y si recae le vuelva a hacer efecto la morfina, ya le das un antagonista. Entonces dejas bloqueados esos receptores, cosa que si vuelve a probar, no vuelva a tener el efecto y evitas de esa forma la recaída. O sea, dentro de lo que es la terapia para opioides es lo que está mejor documentado. O sea, funciona, está. Entiendo entonces como que habría que dejar, o sea, habría que sustituir el agonista por un antagonista. Al Una vez principio, o dejado. sea, se sustituye por un agonista. No, si te sacas de golpe, no. Primero sustituye por un agonista parcial Eso sí. y que tenga vida media más larga, Ujú, ¿sí? Y después ya eso lo vas bajando hasta que llega un ujú. momento en que ya puedes dar el antagonista, Exacto, pero vale. no de entrada. El antagonista de entrada, no, ¿sí? Ujú, Voy a perfecto. volver porque como nos quedan 15. Hola Alejandro, que veo que te has conectado. Estamos medio terminando ya la clase. Entonces, Sí, em, disculpa, que estaba trabajando y acabo de terminar hace sí, nada. no te preocupes. Entonces, bueno, básicamente, tanto en neuronas de locus coeruleus, que hemos hablado que liberan noradrenalina, como por ejemplo en las de la clase anterior, que eran las de área tegmento ventral, yo tengo este freno opioidérgico controlando. Aquí la morfina usurpa y me genera todo este freno. Entonces, freno a la neurona y libera menos noradrenalina y libera, en el caso del área tegmental ventral, menos GABA. Cuando tengo la morfina crónica, esto se compensa, trato de aumentar estos niveles, como hemos visto antes, porque son mecanismos compensatorios. Y cuando bloqueo esto o saco la morfina, esto está sobreexcitado. O sea, esta neurona va a disparar un montón de GABA porque estaba frenada y de golpe le saco el freno y dispara mucho, que esto va a impactar en lo que tiene que ver con las áreas del placer. Entonces, si el hecho de que esta neurona estuviera frenada terminaba implicando en que me daba placer, si ahora está acelerada, va a ser lo contrario. O sea, voy a obtener, cuando yo retire la droga, voy a obtener el efecto contrario al deseado. Eso es fundamental también que quede claro. Si yo, como usuario de morfina, buscaba un efecto X, que era la consecuencia de que esta neurona estuviera frenada, si lo saco y esta neurona está disparando un montón, obviamente voy a tener el efecto contrario, porque yo buscaba el efecto que obtenía cuando se frenaba esta neurona. Si ahora está hiperdisparada, voy a obtener lo contrario. Entonces, ese es el mono. Y lo mismo en el caso de la neurona noradrenérgica del área esta locus cerúleo, si a mí el hecho de que estuviera esto a la baja me gustaba, de golpe saco el freno, esta neurona dispara como loca y me genera un montón de efectos que claramente se describen en la abstinencia, que tienen que ver con ansiedad, inquietud, que estos sí son efectos a nivel del sistema nervioso central, la diarrea, que es lo que yo les contaba, si yo primero estoy frenando el tránsito intestinal, de golpe saco ese freno, tengo diarrea. Si yo estaba frenando la transmisión de dolor porque tenía todo frenado, pero se han generado mecanismos compensatorios, saco el freno, ahora tengo hiperreactividad al dolor. O sea, todo lo contrario a lo que yo buscaba con la morfina. Entonces, aparece una serie de síntomas tan negativos para esa persona, taquicardia, porque aumenta, así como estaba frenado el corazón, aumenta la función cardíaca. Todo estaba frenado y todo el freno ese que, o sea, todo lo que sucedía cuando yo frenaba, ahora pasa lo contrario. Entonces,
Ahora, si yo estoy bajo este estado, voy a volver a buscar a la droga y ya no sé si tanto porque qué linda es la droga, cómo me gusta, es porque quiero calmar esto. Entonces ahí la conducta del consumo se empieza a sostener por el refuerzo negativo, ¿sí? O sea, nosotros, que eso lo expliqué un poco en la clase anterior, por ejemplo, la comida, el hábito de comer, que es un hábito natural, se sostiene porque me gusta comer o a veces porque quiero evitar el displacer del hambre, ¿sí? Entonces tiene doble refuerzo el hábito de comer. Yo lo hago porque está bueno y lo hago porque aparte me evita algo malo o algo que no me gusta, ¿sí? Hablamos de refuerzo generalmente también porque cuando hablamos de cosas hechas en la experimentación animal, yo a la ratita no le puedo preguntar, ¿te gusta, no te gusta, no te disgusta? O sea, yo veo si repite o no repite la conducta. Entonces, hablo de que la conducta se ve reforzada de forma positiva o de forma negativa en base a lo que yo puedo inferir de lo que el animal hace, ¿sí? Entonces, por eso, cuando uno habla del experimento animal, no puede decir le gustó o no le gustó, pero si hablamos de personas, sí. Entonces, la comida, por ejemplo, se sostiene por eso es un hábito muy, muy repetido en todos los animales, porque tiene doble refuerzo, ¿sí? Y además, porque es vital para la supervivencia de la especie. Entonces, claramente tiene ese doble refuerzo. Y eso es activación del área mesocorticolímbica. El consumo de droga tiene doble refuerzo también, porque al principio suele sostenerse por refuerzo positivo. Consumo, busco la droga por lo que me genera, porque me gusta lo que me genera. Pero ya después, al final, cuando ya todos estos mecanismos adaptativos se han desencadenado, se ha desencadenado el mecanismo de tolerancia y la persona, si saca la droga, le emerge toda esta sintomatología, entonces ya llega un momento en que ya no sé si consumo tanto porque me gusta, estoy consumiendo para que me apague esto. O sea, para desaparecer todos estos síntomas aversivos. Entonces, es como sostener para evitar el hambre. Yo como no tanto porque me gusta, sino porque no quiero tener hambre, el dolor que me genera el hambre. Entonces, el hábito de la adicción, o sea, el hábito del consumo, mejor dicho, perdón, se sostiene al principio por refuerzo positivo y ya después, cuando ya están instalados los mecanismos adaptativos a la droga, se suele sostener por evitar el displacer de la abstinencia, ¿no? Y toda esta sintomatología. Me debe quedar muy poco tiempo y ya lo último que quería comentarles eran mecanismos que se activan durante la desintoxicación, cuando uno ya, fumadores que han dejado de fumar y que de golpe recaen, ¿sí? Que tienen que ver con que la droga está usurpando pisos o estructuras que obviamente están hechas para nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, en la naturaleza, el cerebro se ha estructurado de tal forma que las áreas de placer, que son toda la vía de esta mesocorticolímbica, tengan mucha conexión con las áreas de la memoria. ¿Por qué? Porque si yo voy y como, estoy en el medio de la naturaleza y voy y como una fruta rica, me tengo que acordar del contexto en el que estoy para que cuando vuelva a tener hambre me acuerde de a dónde he conseguido esa fruta rica o había una manada de antílopes que entonces las claves del contexto donde yo estoy experimentando placer influyen fuertemente y se quedan grabadas fuertemente. Y eso no juega en contra en el tema de la adicción, que la droga usurpa las vías del placer y esa usurpación también activa todo lo que tiene que ver el recuerdo y la memoria contextual. Entonces, esto es para explicar que en el texto, cuando lo estudien lo van a ver, que hay tres grandes cosas que pueden desencadenar la vuelta al consumo. Por ejemplo, que es típico de los fumadores. Los fumadores pueden estar 2 años sin fumar y de golpe tienen un divorcio o se quedaron sin trabajo, tienen una situación de estrés fuerte y recaen. Vuelven a probar la droga
y recaen, o vuelven al lugar donde consumían y recaen. O sea, hay tres cosas que por más tiempo que pase la persona que ha tenido el problema con la sustancia, si se expone a algo de esto, puede tener un alto riesgo de recaída. Lo que tiene que ver con las claves contextuales, vuelvo al lugar donde consumía con mis amigos, al bar, escucho la música que escuchaba cuando consumía, vuelo, todo lo que tiene que ver con el contexto es muy importante a la hora de desencadenar una memoria hacia la droga. Entonces, si yo estoy tratando de que una persona se desintoxique, es importante que no vuelva a los lugares donde consumía. O sea, o tratar de hacer, no sé, un condicionamiento para que si tiene que volver porque no le queda otra, porque resulta que consumía en su casa, bueno, tratar de que la clave contextual pierda ese valor, porque volvemos al lugar y inconscientemente, obviamente todo eso funciona a unos planos inconscientes del cerebro, toda esa información de la memoria contextual que se ha guardado cuando se ha activado las vías del placer, van a actuar para inducir que vuelvas a buscar la droga, ¿sí? Volver a tener contacto con la droga, que es lo que siempre dicen en Alcohólicos Anónimos, que no pueden tomar ni un traguito de alcohol, porque si vuelve a entrar la droga, vuelve a desencadenar una serie de mecanismos que otra vez activan el deseo por la droga. Perdón. Y el tercer punto, o acá como segundo, es el estrés. Hay muchos estudios, de hecho yo he trabajado con un grupo cuando hice mi doctorado que justamente trabajaban en la sensibilización estrés psicoestimulantes. ¿Por qué el estrés sensibiliza ciertas vías que también hacen que el efecto de los estimulantes sea mayor y viceversa? Y también por qué el estrés puede desencadenar el consumo. No sé, o sea, hay mucho trabajo sobre esto, es medio complicado de explicar, pero el estrés activaría ciertas vías en el cerebro que son compartidas por otras vías que las drogas usurpan y terminaría generando nuevamente también el deseo de volver a la droga. Entonces, estos factores, digamos, también hay que tenerlos en cuenta cuando uno va a tratar una persona que ya se ha desintoxicado, lleva años limpia, digamos, pero hay que tratar de evitar estos tres factores, porque no tienen que ver con la voluntad, con decir, ay, es un débil y ha tenido un problema y ya ha recaído. No es así. O sea, esto excede en lo que yo les decía, hay mecanismos biológicos que están a otros niveles que ya no tienen que ver con la voluntad o con la toma de decisión de ser yo soy firme y fuerte y me sostengo y no voy a volver a probar. Porque a veces puede funcionar, pero no necesariamente opera así. Aquí hay mecanismos que están en otros planos, en otros pisos del cerebro que no tienen que ver con la toma de decisiones, que están activando la memoria a la droga y volviendo a activar el deseo, ¿sí? De consumo. Entonces, como eso, el cerebro de una persona que ha pasado por la adicción, por la droga, ha desactivado un montón de mecanismos que están alterados, se ha limpiado, no lo puedes dejar solo frente a todo esto. A veces van a poder, pero muchas veces no. Entonces, aparte de tratamientos de agonistas, de antagonistas que uno pueda tener, también es muy importante todo lo que tiene que ver con la contención social que rodea a la persona, ¿sí? Porque estas no son cosas que van a depender exclusivamente de su voluntad. Ay, voy a pasar de nuevo por el bar donde tomaba con mis amigos y no me va a pasar nada. No, sí te va a pasar. Porque te va a pasar porque son cosas ancestrales del cerebro humano. O sea, las claves contextuales operan en nuestro cerebro para la memoria de las cosas de placer a unos niveles que lo tienen todos los mamíferos. No es que yo lo voy a controlar. Eso pasa porque el cerebro está estructurado así. Entonces, lamentablemente, la droga está activando unas vías y mecanismos que son ancestrales en el origen evolutivo de nuestro cerebro. Entonces, por eso es tan difícil y por eso se necesitan tantos frentes para poder atacar la problemática, ¿no? O sea, con uno solo no es suficiente, hay que abordarlo desde la farmacología, pero también hay que abordarlo de todo lo que es el acompañamiento, la contención social, etcétera.
No sé cómo vamos de tiempo, chicos, pero creo que ya Se acaba Se va a ya. acabar ya. se me va a acabar. Y bueno, justo he llegado. Listo.